La idea de la prima materia es una idea que desde que yo la empecé a escuchar me ha parecido fascinante. La idea de que exista un material original que es el material a partir del cual se derivan todas las cosas y es el material más sagrado o más elemental que pueda existir, me parece que es una de las ideas que más tenemos que rescatar de lo que nos hace valiosos como humanos. Para algunos de ustedes que son más religiosos, la prima materia es lo que se conoce como el átomo, el material más elemental. Para aquellos de ustedes que son un poco más religiosos, la prima materia es aquello que se conoce como el alma. Es decir, cualquier cosa lo suficientemente constante, imperecedera y pura que se mantiene así a lo largo del tiempo y que es imposible dividirlas en más partes, sino que es la prima materia original en sí. Para algunos de ustedes que mezclan un poco la religión con la ciencia, a mí me gusta la definición que utilizan los alquimistas de la prima materia, que lo llaman el radix ipsius, la raíz que se enraiza en sí misma. Es decir, la prima materia es aquello que se produce a sí mismo, mientras a su vez a partir de ella se producen todas las cosas. Y para mí una de las concepciones más interesantes que hay en la actualidad con respecto a lo que es la prima materia es la del sacerdote, geólogo, militar y científico Pierre Teilhard du Chardin. Pierre Teilhard du Chardin tiene una propuesta interesantísima con respecto a la divinidad o a lo sagrado que tiene la materia. Teilhard du Chardin se propone lo siguiente: si toda la creación en el mundo, los materiales, los árboles, las rocas, la tierra, la arena, el agua, son creación de Dios, incluyendo a los humanos. Y Dios es sagrado, y todo lo que se deriva de Dios es sagrado porque dentro de eso habita el Dios que está adentro de todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que relacionarnos con lo material, con lo carnal, como si eso fuera sagrado. Que fíjense que es una postura religiosa controversial. Teilhard du Chardin y sus propuestas estuvieron alejadas y rechazadas de la iglesia hasta que Benedicto XVI lo sacó a colación y dijo: mira, en este tipo me parece que tenía cosas relevantes que decir. Porque hablar de que lo carnal o la carne es sagrada es como contrapuesto o está en contraposición a estas creencias en la actualidad religiosas en las cuales pensamos que lo sagrado es el alma y la carne es esto impuro que es propenso a cometer pecados. Entonces, para empezar a analizar esto que quiero trabajar hoy, especialmente de la especia, que para mí es la gran superviviente y la gran ganadora de Dune, yo quisiera que todos empezáramos a ver la especia y las drogas en general. Porque al final del día, la especie es como una unión de la mejor parte de todas las posibles drogas, ¿no? Es como una pastilla mágica, por ponerlo de una manera. Como si esa droga fuera sagrada. Es decir, vamos a detenernos un momento, no a ver el alcohol, la marihuana, la cocaína, los antidepresivos, los antialérgicos, las pastillas para el dolor de cabeza, los laxantes, los antidiarreicos. No. Vamos a agarrar todas esas pastillas, todos esos elementos, todas esas drogas. Y vamos a empezar por un momento. ¿Qué pasa si esas cosas son prima materia, son sagradas y hay que tratarlas como si fueran divinas, como si fueran elementos que están vivos y que están buscando su propia superación? Que esta es una idea que a mí me parece muy interesante de plantear así, porque si se ponen a ver, en algún momento en el mundo en el que los alquimistas eran una parte usual de la cotidianidad del humano, si tú cavas en la tierra, tú consigues. Ahí está, hablando de prima materia, acaba de matar un zancudo con todo. En la tierra, debajo de la tierra, tú consigues distintos tipos de minerales, cobre, plata, oro, y si alguien, de una manera un poco arcaica, ve, es como si los materiales adentro de la tierra estuvieran intentando convertirse cada vez más en el material más puro posible, más original posible. Y como si esos también fueran elementos que están vivos en la Tierra y que intentan propagarse y encontrar su mejor lugar. Sé que quizás esto puede sonar un poco loco,
Pero también esto está alimentado de esta lógica. Les recomiendo que vean un documental que se llama La vida privada de las plantas. Es una serie documental del 98 que trata a las plantas como lo que son, como seres vivos, pero que se mueven mucho, mucho más lento de lo que nos movemos el resto de los animales o el resto de los humanos y los animales, ¿no? Y bajo esa lógica, uno podría plantear que la especie viva más exitosa en estos momentos en la Tierra es el trigo. El trigo es una especie viva que se garantizó su supervivencia metiéndose dentro del imaginario de la humanidad representado a través del pan. Es decir, el hecho de que los humanos hayan y estén comiendo pan desde sus primeros orígenes. Cristo repartiendo el pan en la última cena, el pan como el pueblo se está quejando porque le hace falta pan, ¿no? Vean lo interrelacionado que está la historia del pan con la historia de la humanidad. Nosotros solo tenemos pan gracias al trigo. Y uno podría decir que nosotros nos estamos abusando del trigo, ¿no? Quitándole su fruto. Pero ¿qué pasa si eso es conveniente para el trigo? ¿Qué pasa si el trigo está vivo? Y le conviene que a los humanos nos enamoremos de su producto y lo consumamos y lo estemos propagando constantemente. Eso no garantizaría la supervivencia del trigo por toda su humanidad. Es decir, gracias a los humanos, el trigo no se tiene que preocupar por reproducirse, como se tienen que preocupar las otras especies vivas, porque el trigo depende de que los humanos lo reproduzcan por él. El trigo no se tiene que preocupar por migrar o por propagarse a lo largo de la tierra, porque los humanos nos encargamos de eso por él. Nosotros sembramos y ponemos las condiciones ideales para que el trigo nazca. El trigo no se tiene que preocupar por competir con otros elementos de la naturaleza o con otras plantas, porque si nosotros necesitamos una plantación de trigo, estamos dispuestos a destruir el resto de la naturaleza para que la plantación de trigo pueda ser fructífera y dar todos sus frutos y seguir propagándose. Visto de esta manera, vemos que el trigo básicamente ya ganó la historia de la humanidad, ya ganó el juego de la selección de las especies darwinianas. Claro, hay ciertos enemigos modernos que está teniendo el trigo en la actualidad, que es toda la guerra contra el gluten. Los celíacos, o sea, si el trigo estuviera vivo, estaría en este momento en su casa dándose golpes en la cabeza pensando, estos malditos celíacos, esta maldita propaganda contra el gluten que está evitando que yo pueda seguir propagándome. O otras plantas en la actualidad están empezando a quizás quitarle un poquito de espacio al trigo, ¿no? Entonces tenemos, si tomamos la marihuana como una planta viva o la amapola como otra planta viva, son plantas que están intentando competir contra el trigo para ver si se ganan un lugar mucho más importante en la historia de la humanidad. O el arroz, ¿no? Es decir, dentro de esta lucha entre el occidente y oriente, ¿qué planta terminará ganando como la planta que está acompañando a los humanos en la historia de la humanidad? ¿El trigo o el arroz? Visto de esta manera, fíjense que en Dune, la especie que más garantiza su supervivencia constantemente, o sea, la cosa que dije la especie, bueno, ya hice el spoiler, ¿no? La especie es lo único que logra garantizar su supervivencia a lo largo de toda la historia de Dune. Y fíjense cómo lo logra. Lo logra creando permanencia en los humanos. La especie no mata por exceso. La especie mata por abstinencia. Las drogas más fuertes que consumimos hoy en día legales, benzodiazepinas y alcohol, son drogas que también es más probable que te mate su abstinencia a que te mate su exceso. Qué excelente manera tiene de garantizar la especie su supervivencia a través de los siglos y de los siglos y de los siglos, si crea humanos adictos a ella. Y fíjense que así funciona un poquito todo el mundo de las drogas, ¿no? Es decir, ¿cómo el mundo de las drogas sigue vivo actualmente? Todas las personas que son adictas difunden lo sabroso que es meterse droga para que otras personas que no son adictas entren al mundo de la adicción y el mercado siga sobreviviendo. Esto es una experiencia masculina muy común
uno tiene acceso a drogas, a alcohol o a cosas por el estilo porque alguien, generalmente mayor, que representa una figura masculina de apertura al mundo nuevo, lo introduce a uno en el mundo de las drogas. Esa es la experiencia masculina con las drogas por excelencia. Y fíjense qué excelente manera de hacer que algo siga sobreviviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y fíjense lo malas que han sido las estrategias para intentar disminuir los problemas de droga, hasta el nivel que el mismo sistema que crea todas estas restricciones legales, todas estas restricciones legales, morales, sociales con respecto a crear toda esta serie de rumores ficticios de que todos aquellos que consumen drogas son malas personas y no sirven para nada y solo les queda la destrucción total, no solo no han servido para nada, sino que el mismo sistema termina creando mucho más adictos que el lado ilegal del mundo de las drogas. Si quieren ver un ejemplo de esto, solo queda mirar un poco para el norte y ver cuál ha sido la situación de Estados Unidos y de Canadá, de la gran cantidad de personas drogadictas que están habitando como zombies las calles, y no son drogadictos productos de la ilegalidad, son drogadictos productos del sistema. Un sistema que le conviene seguir produciendo, bueno, le conviene o no le conviene, independientemente de eso lo está haciendo, seguir produciendo drogas. Y que independientemente de que hayan toda esta serie de esfuerzos gubernamentales desde las ONG y desde los colegios para intentar disminuir el consumo de drogas en la sociedad, el precio de las drogas en el mercado no sufre la misma inflación que siguen subiendo los otros productos, sino a veces y de maneras bastante extrañas, todo el mercado de alimentación puede estar subiendo de precio mientras al mismo tiempo las drogas están bajando de precio. Las drogas es de los productos que se consumen y se consiguen en la calle que no suelen estar afectados por las leyes económicas a las cuales afectan otras cosas. Y para mí, ver eso desde el lado de, esa es la gente mala que nos quiere joder, me parece una versión un poco simplista y un poco inocente. Y por eso estoy proponiendo esta teoría alternativa loca de que la droga está viva y nos quieren consumir a todos. Pero bueno, ese es el postulado de Doom, básicamente. Representado especialmente ante la idea de que en Doom todos los que logran algo son adictos. Son adictos que si dejan de consumir la especie van a morir de abstinencia. Y fíjense que la especie tiene distintas cualidades como la tienen los alucinógenos en la actualidad. En pequeñas dosis funciona de manera geriátrica, es decir, alarga la vida, mejora la energía, alarga la vida. Punto 1. Da más energía. Punto 2. Aumenta la concentración. Punto 3. Y en altas dosis permite tener experiencias narcóticas alucinatorias que le permite a las personas captar la realidad de maneras alternativas que les dé una ventaja competitiva y personal con respecto a las otras personas que no consumen drogas. Díganme ustedes si eso no es una especie que está hecha para sobrevivir. Y quizás de ahí venga el nombre especie. Hay pocas cosas tan originales como las drogas. A lo largo de la historia de la humanidad, el alcohol ha sido una prima materia extremadamente necesaria en el desarrollo de la humanidad. Tanto así que existen toda una serie de teorías para explicar por qué los humanos, en realidad nosotros dejamos de ser nómadas y nos empezamos a establecer en distintos sitios, fue bajo la única razón de poder fermentar trigo para poder producir alcohol. Que suele ser una teoría bastante aceptada, no tan aceptada como la teoría del Stone Ape, ¿no? Del mono drogado, que dice que en realidad todo el proceso evolutivo de los humanos a partir de los primates fue porque unos humanos se comieron unos hongos Amanita muscara y se pararon en dos pies y dijeron, guño, vale, esto es un tripeo. Y ahí empezó la historia de la humanidad, ¿no? Fíjense que de una manera u otra la droga como prima materia ha estado relacionada constantemente con la historia de la humanidad y nos habla de que es un radix ipsius. Es decir, una raíz que se enraiza sobre sí misma. ¿Qué es lo que propone Frank Herbert en la figura de Dune a través de Shai-Hulud? Shai-Hulud, Shaitán, el gran gusano, es de donde viene la especie. Es decir, la única razón por la cual existe especie es porque esa especie la produce Shai-Hulud, Shaitán. Pero Shai-Hulud existe solo por sí mismo. Herbert se plantea que el ciclo de vida de Shai-Hulud es de trucha de río, a pequeño gusano,
a gusanote, a gusanote, gusanote, gusanote. Y la manera como funciona es que estas pequeñas truchas llegan a un planeta, empiezan a absorber todo el agua dentro de ellas, se llenan, se llenan, se llenan, se llenan, se llenan de agua, se empiezan a establecer en la Tierra, empiezan a agarrar todo el agua de un planeta y la empiezan a reservar en el fondo del planeta. El planeta se empieza a quedar seco. Mientras más seco esté el planeta, empiezan a surgir estos, lo que en Dune se llama como Little Makers, pequeños creadores de vida. Eso es lo que significa Shai Hulud, el creador de la vida. Empiezan a surgir cada vez con más tamaño y se empiezan a alimentar unos de otros. Una vez que se empiezan a alimentar unos de otros, se van formando gusanos cada vez más grandes. Cada uno de los segmentos de este gusano es independiente y tiene su propia conciencia. Como si cada gusano fuera la mezcla de miles y millones de gusanos distintos. Estos gusanos, alimentándose de sí mismos y de los miembros de su misma especie, van creciendo cada vez más y van dejando el planeta cada vez más seco. Al mismo tiempo, distintas explosiones de gases acumulados debajo de la Tierra producen especies, producen distintas cosas, y fíjense cómo lo que hace que un planeta se quede seco y genere la especie es la existencia de un gusano, y lo que hace que ese gusano exista es la existencia de ese gusano en un lugar húmedo, que lo vuelva seco. Es decir, Shai Hulud en Dune es la representación del self, es la representación de la totalidad, es la representación desde la psicología profunda que cada creación tiene un creador de fondo. Para mí, si tienen oportunidad, revisen la versión ilustrada que hace William Blake del libro de Job. En una de esas láminas de la versión ilustrada de William Blake, está Dios mostrándole a Job cuáles son sus dioses. Y es Dios señalando debajo de la tierra a un leviatán y a una ballenota. Un behemoth, ¿no? Un leviatán y un behemoth en una especie de yin-yang caótico, que da a entender que hasta el mismo Dios tiene unos dioses que son parte de la naturaleza, que lo gobiernan, que viven por sí solos. Así hay que pensar a la especie. Así hay que pensar a Shai Hulud. Así hay que pensar a las drogas. Como esta prima materia, este átomo, esta alma, este radix ipsius, que se enraiza sobre sí misma y que crea simplemente para seguir propagándose a sí mismo. Es decir, lo único que hace que la especie no mate a los humanos y les dé tantas mejorías es porque a la especie le conviene sobrevivir. Le conviene seguir apareciendo. Y no estoy hablando de que esta es una búsqueda de la supervivencia consciente, para nada. Estoy hablando de que es una búsqueda de la supervivencia automática. Tan automática como la brisa que todas las mañanas se despierta con el sol. Fíjense que la brisa todas las mañanas empuje no es una decisión consciente. Es parte de la naturaleza. Que la brisa mueva las hojas todas las mañanas. ¿Qué pasa si es parte de la naturaleza que consumamos drogas y nos volvamos adictos a ellas y solamente estemos garantizando nuestra supervivencia? Y sé que esto no es algo sabroso de escuchar, ¿no? Imaginar que solo vivimos la vida para ser esclavos de una droga que hace que la busquemos, la consumamos y después, antes de morir, propaguemos esto a lo largo de los humanos, ¿no? Sé que es algo difícil tal vez de procesar o de imaginarnos simplemente como unos esclavos de drogas, pero ese es uno de los planteamientos de Dune. ¿Qué pasa si durante 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 años seguimos tratando a las drogas como las hemos tratado en la actualidad? ¿Ha servido de algo nuestras políticas de drogas más allá de para volvernos más adictos a ellas? ¿Ha servido de algo nuestras políticas de droga más allá de encarcelar a personas inocentes que más allá de su adicción no han cometido ningún otro crimen?
¿Han servido de algo nuestras políticas de droga más allá de crear mitos que hacen su consumo más peligroso? Que por cierto, esto es uno de los postulados del director del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Toronto, el doctor Kyle Hart. Él tiene toda una propuesta bien interesante que dice que realmente una de las variables que termina ocasionando más un bad trip, un mal viaje, es información errónea sobre el consumo de drogas. Y que en realidad nuestras políticas prohibitivas en el uso de drogas están terminando de convertir a más adictos y están produciendo más muertes, de que si nos sinceráramos y tomáramos la droga como una parte normal de la humanidad que nos puede servir para mejorar algunas cosas, como mencionamos en estos primeros capítulos, pero que también puede ser una maldición muy muy grande que nos mate con su abstinencia. Algo así como funciona el amor, ¿no? Un elemento, una especie tan motivante, tan sagrada, que nos hace hacer locuras y qué fácil es morir de amor cuando tenemos abstinencia de él. Nos vemos en otro capítulo de este análisis psicológico de Doom.